saludo caluroso para todos los que nos escuchan el día de hoy. Esto es Caminando la Palabra desde la Educación Rural, un espacio que reconoce la práctica educativa de maestras y maestros rurales multigrado. Les cuento que este es un espacio que nace de las reflexiones de un grupo de maestros rurales en la localidad de Usme, en Bogotá. Primero porque es importante dar a conocer esta ruralidad en la ciudad capital, pues que es un poco desconocida para muchos. Segundo, es importante también reconocer esa riqueza de esas prácticas pedagógicas que se generan en este contexto específico, rural, multigrado, comprender esas particularidades, esas ventajas, esas dificultades y retos que nos surgen en el día a día. Y tercero, porque es importante permitirnos un espacio de diálogo abierto en el cual podamos conversar sobre nuestro quehacer, compartir nuestras experiencias, pero también esos desafíos e inquietudes. Y precisamente esa es la temática que nos convoca el día de hoy. ¿Por qué es necesario hablar del aula multigrado? Tendremos hoy a nuestras maestras de la agrupación de colegios rurales de Usme Alto y para iniciarles tengo un invitado muy especial, el doctor Diego Juárez Bolaños. Él es doctor en Ciencias Sociales en el área de Estudios Rurales por el Colegio de Michoacán de Educación Rural y Multigrado. En el 2014 creó la Red Temática de Investigación de Educación Rural y es el director académico de la Revista Iberoamericana de Educación Rural. El doctor Diego colaboró en el diseño de la licenciatura de Educación Multigrado, la única que se ofrece en este momento por parte de la Universidad Pedagógica Nacional en el estado de San Luis de Potosí, en México. Además, lideró el equipo que elaboró las secuencias didácticas multigrados para docentes de escuelas primarias. Doctor Diego, es un honor tenerlo aquí en Caminando la Palabra desde la Educación Rural. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Me llamo Diego Juárez Bolaños. Soy académico en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y al mismo tiempo responsable de la Red Temática de Investigación de Educación Rural, la RIER, desde México. Pues me pidieron hablar en torno a un tema que a mí me apasiona, que es ¿por qué es importante el multigrado? El multigrado, que son las escuelas en las cuales hay más maestros que grupos, es decir, que los maestros tienen que atender a más de un grupo a la vez, más de un grupo escolar, pues existen en todo el mundo prácticamente. En América Latina tienen inclusive otros nombres, en Argentina le llaman plurigrado, en Costa Rica les llaman escuelas unitarias, en Brasil les llaman escuelas multiseriadas, pero más allá del nombre, pues comparten prácticamente las mismas características. En estos momentos me gustaría simplemente señalar que el multigrado, hace algunas décadas se decía que el multigrado iba a desaparecer y las constantes, o más bien los números, lo que nos señalan en toda América Latina es que al contrario, las escuelas multigrados se están fortaleciendo y están cada vez existiendo más en buena parte de nuestros países. Esto se debe a que irá disminuyendo la matrícula, es decir, el número de alumnos en escuelas preescolares y primarias. Ese no es un tema simplemente de cuestión demográfica y cada vez poco a poco habrá menos niños y niñas en nuestros países y esto implicará que muchas de las escuelas que actualmente no son multigrado poco a poco se vayan convirtiendo inclusive en zonas urbanas en escuelas multigrado. Por eso es muy relevante desde mi perspectiva considerar el multigrado como algo central en buena parte de las estadísticas, es decir, de cuántas escuelas multigrado hay en América Latina. También es muy importante la cifra, es decir, claro, varía de un país a otro, pero en general podríamos decir que ronda entre el 20 y el 50% de todas las escuelas de cierto número de países latinoamericanos son escuela multigrado. Entonces también me gustaría señalar que no es una modalidad escolar marginal, que son pocas, al contrario, llegan a ser inclusive la mayoría en algunos de los sistemas educativos en nuestros países latinoamericanos. Es por ello que es relevante fortalecerlo porque es una modalidad que existe, que seguirá existiendo y en las cuales los y las maestras tienen muchos problemas para trabajar porque no han sido formados para atender esta diversidad. Por lo tanto, lo que hay que fortalecer de manera urgente sería evidentemente la formación de los y las maestras que trabajan en ese tipo de escuelas, fortalecer temas de infraestructura y equipamiento escolares
pero sobre todo construcción de materiales educativos y programas específicos dirigidos para estos centros escolares, en los cuales eso casi no existe en nuestros días y donde más bien la constante que tienen que enfrentar los maestros y las maestras que trabajan en las escuelas multigrado en América Latina es la adaptación. Constantemente tienen que simplemente estar adaptando planes y programas de estudio, materiales, libros, la propia administración, la gestión escolar, que no han sido pensados para ese tipo de contextos. Bueno, pues espero que simplemente sean ideas que puedan ayudar al diálogo que están generando desde Colombia. Muchas gracias por todo, excelente tarde. Muchas gracias, doctor Diego Juárez, por su intervención, y también le mandamos muchos saludos a nuestros colegas maestros en el país mexicano. El doctor Diego menciona aquí puntos principales que tenemos que tener en cuenta durante esta conversación. En primer lugar, aquella urgencia de fortalecer la formación de los maestros multigrado, porque no estamos preparados quienes llegamos a este tipo de contextos para ejercer nuestra práctica educativa en un ambiente donde tenemos varios estudiantes de diferentes edades y de diferentes grados en una misma aula. Igualmente, él nos habla de la necesidad de la construcción de materiales que no sean solo adaptados por nosotros, sino que sean creados específicamente para estos contextos. Pero bueno, antes de seguir, quisiera que le diéramos la palabra a nuestras maestras. Tengo que volar en mi camioncito y lo puedo intentar. Si por verte, Julia, tengo que volar en mi camioncito y lo puedo intentar. Las maestras que les hablamos el día de hoy hacemos parte de una agrupación ubicada entre el kilómetro 15 y 24 de la vía San Juan de Sumapaz, y esta es la localidad de Usme, en Bogotá. Nuestra población está conformada por campesinos que se han dedicado a actividades agrícolas, agropecuarias, predomina el cultivo de diferentes hortalizas y además el ordeñamiento y la venta de la leche. Algunas de las familias son familias muy flotantes, ya que viajan de vereda en vereda buscando un jornal básico, y también hemos visto en los últimos años muchísimo desplazamiento de nuestra población a la ciudad capital, ya que estamos muy cerca de ella y el sustento económico cada día se ha vuelto más difícil para los pobladores de estas regiones. Iniciamos entonces con dos de las maestras que tienen más años de experiencia, la profesora Rosa María Beltrán y la profesora Nidia del Pilar González. Ellas nos cuentan acerca de las ventajas y beneficios del aula multigrado. Bienvenidas, profes. Mi nombre es Rosa María Beltrán, soy docente del Colegio Rural Los Andes. Llevo trabajando 28 años en este colegio. Cuando comencé tuve 32 estudiantes con otra compañera. Luego ya tenemos en este momento 6 alumnos. El motivo de haber bajo número de estudiantes es porque es una población muy flotante. Creo que es muy importante el multigrado porque hay unos aspectos positivos en cuanto a la parte que hay interacción entre los alumnos. Digamos que como hay diferentes edades, entonces esto le ayuda a los niños a que haya como más ayuda en proceso académico, también el maestro es importante en el multigrado porque orienta a los alumnos, más no se vuelve una monotonía o una clase tradicional, sino entre los compañeros hay ese desarrollo, una interacción entre ellos. Mi nombre es Nidia Pilar González Torres, soy docente con una experiencia de 37 años. La mayor parte de ese tiempo he laborado en zonas rurales. Actualmente trabajo en la Escuela Rural Las Mercedes. En esta escuela desarrollamos el enfoque pedagógico o modelo pedagógico de esta Escuela Nueva Activa, donde el estudiante es el eje central del proceso. También hay una característica muy especial, es el manejo de multigrado. El aula multigrado es un espacio educativo donde
un mismo docente enseña a estudiantes de diferentes grados. En este caso, en este año, tengo a cargo los estudiantes de tercero, cuarto y quinto de primaria. A través de toda la experiencia me he dado cuenta que existe una estrecha relación entre la escuela y la comunidad, la formación de valores democráticos y participativos a través de estrategias vivenciales como el gobierno escolar, con los comités escolares que apoyan cada una de las actividades. Muchísimas gracias a la profe Rosita y a la profe Nidia. Ahora vamos a escuchar a dos de las maestras que se sumaron al equipo de la agrupación hace 14 años. Ellas son la profe Flor María Torres y la profe Claudia Liliana Gómez. Adelante, profes. Mi nombre es Flor María Torres, yo soy docente del Colegio Rural Chisacá. Es un colegio que se encuentra ubicado en el kilómetro 24 vía San Juan de Sumapaz. Esto es la última institución de Usme. Ya más adelante empieza la localidad de Sumapaz. Llevo 14 años en esta institución, los voy a cumplir ahorita en julio. Y bueno, a lo largo de estos 14 años he tenido diversos grupos. Empecé con grupos de 15, 13, 9, 7. En este momento tengo un grupito de 6 con niños que están desde el jardín hasta grado tercero en este momento, aunque los he tenido desde prejardín hasta quinto, de manera simultánea. En cuanto a tu pregunta, pues es importante hablar de multigrado porque es una realidad que se vive en muchísimos colegios o escuelas rurales del país e incluso de otras partes del mundo, y es una realidad para la cual no venimos preparados los docentes porque la verdad en la universidad se trata de manera como muy somera. Entonces sí es importante saber a la hora de planear que es que tenemos varios cursos al tiempo y eso implica que tenemos diferentes etapas del desarrollo, diferentes momentos en cuanto a lo cognitivo, que algunos niños necesitan más actividad, otros necesitan menos, pero hay que solucionar porque se tienen los niños de manera simultánea, entonces hay que transversalizar las temáticas de manera que todos los niños pues puedan aprender algo relacionado con el tema y con su curso, aunque a veces, yo siempre le he dicho, pues se le queda debiendo a uno o a otro grupo. Bueno, yo soy Claudia Liliana Gómez, licenciada en Educación Básica Primaria y magíster en Pedagogía. Pertenezco al Colegio Rural La Mayoría, que hace parte de la agrupación de colegios rurales Usbe Alto. La mayoría se encuentra ubicada a 19 kilómetros del casco urbano de la localidad de Usme. Nuestra institución ofrece los grados de preescolar y básica primaria desde prejardín hasta quinto de primaria. Actualmente contamos con 37 estudiantes repartidos en los 8 grupos y estamos 3 maestras al frente de los grados. Bueno, porque para mí me parece importante hablar del aula multigrado. Bueno, hablar del aula multigrado no solo hace referencia a tener diferentes grados y edades en un mismo grupo, es hablar de esas necesidades individuales que tienen cada uno de nuestros niños, de las diferentes metodologías, estrategias, recursos que como titular debo planear e implementar para tratar de cumplirle a cada niño en su proceso de formación y educación, en el nivel que va, en el grado que va y las necesidades particulares que pueda tener en su proceso. El aula multigrado está llena de retos, no solo por su contexto en el que se encuentra inmersa la escuela, sino porque esto requiere buscar el acompañamiento de las familias y también el enamorar a los niños de este proceso formativo para que cuando salgan de nuestra institución quieran continuar con su proceso educativo y no se presente la deserción que en muchos estudiantes se ha dado en el contexto rural. Le agradecemos muchísimo por su intervención a las profes Flor y la profe Claudia. Ahora vamos a escuchar a dos de las maestras que se sumaron en los últimos años a la agrupación. Ellas son la profe Jenny Garzón y la profe Adriana Ramírez, quienes realizan el cierre de nuestra conversación de hoy enumerando aspectos esenciales para entender por qué es importante hablar del multigrado. Adelante, maestras.
Para mí hablar de multigrado es importante, ya que de aquello que no se habla o no es nombrado adquiere una etiqueta de desconocido e inexistente. Por tanto, permitirnos reflexionar, investigar y cuestionar sobre nuestras prácticas pedagógicas en las aulas multigrado le da una posición importante a la pedagogía multigrado para nombrarla de una manera adecuada. De acuerdo a mi práctica pedagógica y la de mis colegas en el aula multigrado, hemos evidenciado que hay en cada una un saber pedagógico incalculable que viene desde nuestra formación profesional, pedagógica, pero sobre todo desde nuestra experiencia en el territorio, experiencias de trabajo diario en las escuelas multigrado. Por tanto, si le damos al multigrado el posicionamiento pedagógico que merece y lo estudiamos a fondo, lo investigamos, lo comparamos, lo nutrimos con el conocimiento de maestros y maestras en el territorio, tendríamos herramientas importantes para enriquecer el currículo y la metodología en el aula multigrado. También estaríamos abriendo la puerta a nuevas prácticas pedagógicas y la formación de maestras y maestros rurales. Muy buenas tardes, mi nombre es Adriana Consuelo Ramírez Aguirre, muchas gracias por la invitación. Soy docente hace 24 años, de los cuales pues 10 años llevo trabajando en la ruralidad como maestra y acompañando el proceso del Colegio Rural Las Mercedes hace 2 años y medio. En ese momento pues asesoro y acompaño el proceso de ciclo inicial y ciclo 1 en niños que oscilan entre 3 años y medio y 7 años en los grados de prejardín, jardín, transición, primero y segundo. Nuestra institución se encuentra ubicada en el kilómetro 19 vía San Juan de Sumapaz. Quiero agradecer la oportunidad y el espacio de podernos expresar como maestras con un tema tan importante como este. La pregunta nos congrega a la conversa entre compañeros y compañeras de la ruralidad, que sí o sí debemos reflexionar sobre nuestro quehacer diario en la escuela. ¿Qué hacer? Que lleva indispensablemente a hablar de multigrado, siendo esta la realidad de nuestra agrupación Colegios Rurales de Usme Alto. Quiero hablar en este momento pues de los retos que tenemos como maestras de aulas multigrado. Uno de los primeros retos es la planeación. Debe pensarse desde la integralidad de campos de pensamiento y no desde las asignaturas. Esto nos permitiría ver el aprendizaje de una manera más global y más integral. En mi caso tengo niños, como les dije anteriormente, desde los 3 años y medio hasta los 7 años, y en esta franja de edades pues se encuentran 2 o 3 desarrollos distintos que deben ser abordados desde el aula con experiencias pedagógicas simultáneas, pues que respondan a sus necesidades. Si trabajamos por asignaturas, se hace un poco más compleja la situación en cuanto a la atención, pero si lo trabajamos desde campos de pensamiento, vemos el aprendizaje de una manera más integral. El segundo reto es conocer, estudiar y profundizar como maestras sobre la manera de enseñar en cada ciclo o en edades de desarrollo. Tener conocimiento de ello nos mostrará el panorama también de manera más global. Otro reto que tenemos es crear ambientes de aprendizaje en el marco de la pedagogía por proyectos, lo cual permitirá crear experiencias donde cada niño participe desde sus posibilidades y desde sus potencialidades. De esta manera pues veremos a cada estudiante desde su ser y no como si fueran un grupo homogéneo. Tenemos que tener presente que son muchas edades de desarrollo que tenemos en un mismo espacio. Y por último, desde mi punto de vista, debemos convertirnos en investigadores dentro del aula. Esto me permitirá mejorar mis prácticas cada día y encontrar mis propios hallazgos, realizar mis propias reflexiones y generar mi propio saber. Todo lo anterior no es nada fácil, pero es la manera como yo desde mi aula puedo ajustarme a la realidad del multigrado. Pero también quiero mencionar algo importante. Desde lo externo es completamente indispensable que las directivas de orden institucional, local, distrital y nacional hablen de multigrado en las semanas institucionales, que se realicen encuentros en las escuelas rurales, que las universidades convoquen a diferentes acciones, que el IDEP y otras instituciones de educación también lo hagan.
es indispensable hablar de multigrado. Vuelvo y repito, desde mi punto de vista, desde mi posición, desde mi experiencia, analizo que hay mucho silencio, hay una poca reflexión, poco análisis, poca investigación al respecto. Este tema es tan importante y debemos comprender que de una u otra manera puede afectar la calidad educativa que se brinda a los niños y a las niñas del territorio. Les agradecemos muchísimo por escucharnos el día de hoy. Se generaron temáticas para la reflexión y podemos ver que hablar del multigrado es algo que envuelve a diferentes actores e instituciones y que, como lo expresaron nuestros invitados, hay una urgencia por entender el multigrado no solo como una solución administrativa a la escasa población, sino como una realidad pedagógica y educativa que es invisible a la política pública. Pero como esta es una discusión de la cual se desprenden muchas aristas importantes de analizar, los invitamos a que nos escuchen y participen en nuestra próxima emisión de Caminando la Palabra desde la Educación Rural. Esperamos poder contar con sus experiencias y con su voz, maestros y maestras rurales en diferentes zonas del país. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.